Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde estamos transmitiendo desde la iglesia Monte de los Olivos de Puente Dixtla, Morelos. Y en esta hora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes un momento el mensaje de la palabra de Dios que está basado en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos del 1 al 4. Voy a leer la palabra del Señor que dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Esta es la porción de la Biblia en la cual vamos a estar meditando, pero antes de ello vamos a hacer una oración, ya que antes de estudiar la Biblia siempre tenemos que orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Así que yo voy a orar en esta hora. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque nos concedes la vida, porque nos concedes la oportunidad de poder compartir tu bendita palabra, y te rogamos que en esta hora este mensaje pueda llegar a muchas vidas que están necesitadas de ti, Señor, que puedan encontrar en la palabra esa sanidad para su alma, para su cuerpo, esa fortaleza espiritual. Quita la tristeza de los corazones, las preocupaciones, y que en esta hora podamos descansar en ti, Señor. Pero principalmente te pedimos, Señor, que en esta hora puedas tocar el corazón, la vida, de tal manera, Señor, que aquellos que todavía no te conocen puedan conocerte a través de tu palabra. Habla pues en esta hora, salva, cambia, bendice a través de ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues en esta hora que queremos compartir con ustedes un tema que se llama el altar familiar, ya que pues ahorita por causas obvias que todos sabemos, no podemos estar haciendo nuestros cultos regularmente en nuestros templos, pero ahí usted en su casa, usted puede llevar a cabo un altar familiar. Ese es el tema del cual voy a hablar en esta hora, el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Bueno, en los tiempos antiguos, cuando Jehová, nuestro Dios, todavía no le había dado la orden a Moisés para edificar el tabernáculo de reunión, ni tampoco existía lo que se conocía como el templo en Jerusalén, no había nada de eso en aquellos tiempos. Así que, ¿cómo era que los hombres invocaban el nombre de Jehová? ¿Cómo era que los hombres buscaban a Dios cuando todavía no existían los templos, los santuarios para Jehová? Pues la Escritura nos dice que los hombres, la manera de que ellos invocaban a Dios, era que ellos edificaban altares. Realmente eran altares muy sencillos, altares de piedras que eran edificados por los hombres, y cuando ellos edificaban un altar, entonces ellos invocaban el nombre de Jehová. En el altar ofrecían sus ofrendas a Jehová, en el altar ofrecían sus oraciones a Jehová, en el altar buscaban la presencia y el rostro de Dios, y vemos a través de las páginas de la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios respondía a aquellos que invocaban su nombre, que Dios oía y recibía la oración de aquellos que le buscaban de todo corazón.
¿Y por qué era que en aquellos tiempos se edificaban altares para buscar a Jehová? Bueno, en aquellos tiempos, cuando todavía no estaba instituido el sacerdocio del Antiguo Testamento, la Escritura nos dice que los jefes de familia o los patriarcas, como eran conocidos, ellos se encargaban de presentar sus ofrendas por toda la familia. Así que el patriarca o el jefe de la familia era como una especie de sacerdote que era el encargado de invocar a Dios, de orar a Dios, de llevar a cabo aquella ofrenda. Tenemos el ejemplo de Abraham, un hombre que edificaba altares. Tenemos el ejemplo también de Jacob, como la lectura que acabamos de leer. Recuerda también usted cuando la Biblia habla acerca de Job, que dice que él ofrecía ofrenda a Jehová porque decía, por si quizá mis hijos han pecado contra Jehová. ¿Por qué? Porque esa era la manera de que edificaban los altares en el Antiguo Testamento. Por eso vuelvo a repetir, mi tema es el altar familiar. Y en esta hora quiero hablar un poco acerca del altar familiar en la familia de Jacob. La palabra del Señor nos dice cómo Jacob, que era un hombre que había hecho altares familiares, vemos que hubo una etapa en su vida en la cual él se había descuidado también su hogar, había descuidado el altar familiar. Y la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 35:1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Por qué Dios le manda a Jacob que él edifique un altar para que ore, para que busque la presencia de Dios? Porque por lo que leemos en el capítulo 34, la familia de Jacob andaba descuidada. La familia de Jacob andaba en la carne. ¿Y por qué digo eso? Porque la Biblia nos dice en el capítulo 34 que en aquellos días Jacob tenía una hija y aparte sus 12 hijos. Pero la palabra del Señor nos dice que su hija llamada Dina fue invitada por las hijas del país, es decir, por jóvenes que no conocían a Jehová, por jóvenes que no buscaban a Dios. Fue invitada Dina por estos jóvenes a una fiesta. Y en esa fiesta dice la Escritura que un príncipe llamado Siquem se enamoró de ella. Y en ese día Dina durmió con aquel joven llamado Siquem. Y dice la Escritura que entonces Dina fue deshonrada. La Escritura dice que más adelante, cuando Siquem dice que su corazón quedó apegado al corazón de Dina, y él quería a esta joven por esposa, así que le dijo a su padre que fueran a pedir a Dina para su esposa, para que fuera su esposa. Pero dice la Escritura Sagrada que entonces cuando Jacob oyó esto y los hijos de Jacob, dice que estaban enojados con Siquem. De tal manera que los hijos de Jacob hicieron que Siquem y su pueblo se circuncidaran. Y cuando estaban en los mayores dolores de la circuncisión, dice la palabra del Señor que Simeón y Leví, que eran hijos de Jacob, cada uno tomó su espada y fueron a matar a todos los varones que había en Siquem. Mataron a todos. Solamente quedaron las mujeres y los niños. Y dice que ellos tomaron los despojos y se llevaron a las mujeres y se llevaron a los niños. Entonces dice la Escritura que Jacob, cuando oyó esta noticia de lo que habían hecho sus hijos, se habían convertido en unos asesinos, su hija había sido deshonrada, a Jacob le pesó mucho esto y tuvo miedo de que los pueblos vecinos lo fueran a matar.
¿Por qué había llegado su familia a convertirse en una familia descuidada, en una familia sin temor de Dios, en una familia donde sus hijos habían matado, en una familia donde su hija había sido deshonrada? ¿Por qué? Porque en la familia de Jacob había un descuido espiritual. Porque en la familia de Jacob habían descuidado el altar familiar. Amigo mío, meditemos en nuestra familia, pensemos en ellos. ¿Cuántos de los que me están viendo y escuchando en esta hora tal vez no tienen su altar familiar? Tal vez su familia ande descuidada espiritualmente. Tal vez su familia esté apartada de los caminos de Dios, los hijos anden descarriados, las hijas también anden descarriadas, y esto trae como consecuencia muchos problemas. Fíjese nada más, por una joven que fue a una fiesta, tal vez alguno diga: ¿y qué de malo tiene que mi hija vaya a una fiesta pagana? ¿Qué de malo tiene que yo me vaya con mis amigas a divertirme un rato? Pues mire las consecuencias por no poner límites, por estar descuidados, por no tener temor de Dios. La joven fue deshonrada, sus hermanos se vengaron, hubo derramamiento de sangre, hubo muchas cosas terribles en la familia de Jacob, un hombre que conocía a Dios. ¿Con qué cara Jacob podía caminar entre los pueblos cuando sus hijos habían deshonrado el nombre de su padre? Pero peor que eso, habían deshonrado el nombre de Dios. Jacob tuvo mucho temor. Él pensaba que los vecinos de las ciudades vecinas, la gente de las ciudades vecinas, pensaban que se iban a unir contra él y lo iban a matar. Entonces, cuando él estaba con esa preocupación por su familia, Dios le dio la respuesta. Dios le dijo lo que tenía que hacer para que sus problemas se resolvieran, para que su familia volviera al temor de Dios, volviera a ser encauzada las cosas de Dios. Dios le dijo: tienes que ir a Betel. Tienes que edificar un altar al Dios que tú ya conoces, al Dios que se te apareció. Y hermano y amigo que me escuchas en esta hora, esa es la respuesta muchas veces a los problemas que tenemos en casa. A veces los hijos se vuelven rebeldes, las hijas se vuelven rebeldes. A veces viene un problema tras otro y decimos: ¿dónde está la solución? Y Dios le dijo a Jacob: vuélvete al altar, tienes que hacer un altar con tu familia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que hacer un altar familiar para buscar la presencia de Dios. El altar familiar era para que ellos se consagraran a Dios. El altar familiar es para que nosotros nos consagremos a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 de Génesis capítulo 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Dios, hermanos, le había dicho a Jacob: hazte un altar. Y entonces Jacob se da cuenta que su familia está descuidada, y Jacob toma a su familia y le dice: familia, es necesario que subamos a Betel, donde Dios se me apareció. Pero si nosotros vamos a buscar a Dios, es necesario primeramente que quitemos los dioses ajenos. Si nosotros vamos a buscar a Dios, si nosotros vamos a consagrarnos a Dios, es necesario que quitemos los dioses ajenos.
Es necesario que quitemos la idolatría, porque la idolatría es un pecado grave contra Dios. Todo aquello que recibe la gloria que no sea Dios, todo aquello que no se adore a Dios y que se le dé más prioridad a otras cosas, eso le está robando el lugar a Dios. Puede ser que tu idolatría sea, por ejemplo, el trabajo. No tienes tiempo para buscar a Dios, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para ir bueno, ahorita no podemos venir a la casa de Dios, pero tal vez cuando se podía decías que no tenías tiempo y a lo mejor ahorita quisieras estar en un culto. Y los templos ahorita no se puede llevar a cabo los cultos por la contingencia. Y a veces cuando se puede, a veces la gente no busca. Por eso dice la Biblia que viene un tiempo en el cual la gente buscará la palabra de Dios, pero no la hallará. Esto apenas es principio de dolores, porque la palabra de Dios dice que todavía viene una gran tribulación. ¿Y cuántas veces tal vez a ti te invitaron al templo y decías: es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo? Y tal vez amas más tu trabajo que las cosas de Dios. Puede ser que la idolatría a lo mejor sea una persona que tú amas más que a Dios y no la quieres dejar. Puede ser que tu idolatría a lo mejor sea tu teléfono celular o la televisión o el internet. Hay muchas cosas que nos roban el amar a Dios, el buscar a Dios, el buscar la presencia de Dios. Y eso toma el lugar que le pertenece a Dios, el tiempo que le pertenece a Dios. Por eso Jacob le dijo a su familia: miren familia, vamos a buscar a Dios, y lo primero que tenemos que hacer es que nosotros vamos a quitar los dioses ajenos que hay entre nosotros. Tenían que quitar sus dioses. Tenemos que sacar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que quitar aquellas cosas que le están robando el lugar a Dios, porque la Biblia nos dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. No solamente Jacob le dijo que tenían que quitar los dioses ajenos, sino que aún tenían que quitar la ropa inapropiada que ellos traían. Así lo dice en Génesis 35, versículo 2 dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mudad vuestros vestidos. ¿Cuál era la vestimenta de Dina? Tal vez quería imitar cómo se vestían las mujeres del país, quería vestirse como una de ellas. Cuando Dina era una mujer muy especial, por ser también hija de la promesa como Jacob su padre. De la misma manera nosotros debemos distinguirnos de los demás. La Biblia dice que nosotros debemos de ser luz. La Biblia dice que nosotros debemos vestir como corresponde a personas que profesan piedad, porque aún en la forma de vestir nos damos a conocer. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Fíjese, Jacob tuvo que esconder porque traían sus zarcillos en las orejas, y dice que ellos tuvieron que quitárselos. ¿Por qué? Porque se trataba de buscar a Dios, se trataba de consagrarse para Dios, y dice que Jacob los tuvo que esconder. ¿Para qué? Para que ellos no los volvieran a encontrar. Así que se trataba el altar familiar de tener una consagración. Uno conoce a su familia, uno conoce a sus hijos, uno sabe si los hijos oran o no oran, uno sabe si la familia está buscando de Dios o si la familia está descuidada. Y Dios nos ha puesto a nosotros para cuidar a la familia. Y si nosotros estamos viendo que hay un descuido espiritual,
creo que estos días en los que estamos viviendo, estos días donde estamos teniendo una cuarentena, donde las autoridades dicen que nosotros no debemos salir de casa, entonces nosotros debemos ocupar este tiempo para buscar a Dios, este tiempo para consagrarnos, este tiempo para buscar la presencia del Señor, porque hay ocasiones, ¿verdad?, que cuando tenemos trabajo no nos da tiempo, pero ahora el Señor nos está dando mucho tiempo. Ocupe este tiempo para buscar la presencia de Dios. Ocupe este tiempo para buscar el rostro de Dios con su familia. Mire, cuando nosotros hacemos el altar familiar, invocando el nombre de Dios, Dios nos promete su presencia. Dios nos promete su cuidado. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 35, versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Recuerde que Jacob tenía temor de que lo mataran por lo que sus hijos habían hecho. Él tenía que huir. Pero antes de huir, lo primero que hizo Jacob, por órdenes de Dios, él subió a Betel y edificó un altar y consagró a su familia e invocaron el nombre de Jehová. ¿Cuál fue el resultado de que esta familia buscara a Dios? ¿Cuál fue el resultado de que esta familia se consagraran a Dios? Que dice la palabra del Señor que cuando ellos continuaron su viaje, que cuando ellos salieron, el terror de Dios dice que estuvo sobre aquellas ciudades a sus alrededores, y dice que no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué había terror en ellos? ¿Por qué había temor de ellos? Para que no tocaran a Jacob, para que no tocaran a los ungidos de Dios. Porque Dios había puesto temor en ellos. Era Dios que los estaba guardando. Era Dios que los estaba cuidando, a pesar de los errores que cometieron, a pesar de que la familia estaba descuidada, a pesar de que descuidaron la oración, la consagración, la búsqueda continua de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando ellos se humillaron, que cuando ellos se consagraron, que cuando ellos oraron a Dios, entonces Dios escuchó su oración y Dios los guardó de que no les pasara nada. Esa también es la solución para nuestros problemas. Tal vez en estos momentos estás pasando una situación difícil. Tal vez tienes problemas, sean económicos, sean espirituales, sean también peligros de tu integridad física, peligros a tu familia. Tal vez has recibido amenazas. Pero ¿sabes dónde está la solución? La solución está en que con tu familia busques de la presencia de Dios. La solución está en que convoques a tu familia, a tus hijos si son pequeños, si son jóvenes, si son adultos, y les digas: hijos, es necesario que busquemos a Dios. No hemos hecho las cosas bien. Hijo, tú estás descuidado. Hija, tú ya no oras. Hijo, tú ya no buscas de la presencia de Dios. Solamente veo que quieren ver la televisión. Solamente veo que quieren estar en el celular. Solamente veo que estamos peleando unos con otros en lugar de que estemos buscando la presencia del Señor. Y es entonces cuando debemos decir: necesitamos buscar a Dios. Necesitamos tomar un tiempo para buscar la presencia del Señor. Esa es la solución. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros tener nuestro altar familiar. Así como Jacob, así como su familia necesitó edificar un altar para Dios, también nosotros necesitamos tener nuestro altar familiar. ¿Sabe por qué? Porque tal vez diga usted: es que ya no hay templos abiertos en mi ciudad, ya no hay templos abiertos en mi colonia. Pero mire, dice la palabra del Señor
que la iglesia no son los muros del templo. La iglesia somos nosotros los creyentes. No son los muros los que hacen un templo. No son las bancas las que hacen un templo. Sino que dice la palabra del Señor que los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Que los creyentes somos la iglesia del Señor. Y si bien es una necesidad de reunirnos, porque así también lo manda la palabra de Dios, que los que recibieron la palabra estaban juntos, estaban unánimes, es necesario congregados. Pero dadas las circunstancias, nosotros tenemos una familia, nosotros tenemos un hogar. ¿Y sabe qué? Esa familia es su iglesia. Esa familia también es la iglesia que Dios le dio a cuidar. Tal vez usted no sea pastor, tal vez usted no sea evangelista, pero si usted es un padre de familia, también Dios le ha dado la encomienda de cuidar a la iglesia que tiene en casa. Y quiero que veamos por favor en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, voy a leer el versículo 3 y parte del versículo 5. Y va a ver usted cómo la Biblia dice que tenemos una familia en casa. Romanos capítulo 16, versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 5: saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila dice que tenían una iglesia en casa. Pues también usted y yo tenemos una iglesia en nuestra casa. La iglesia que tienes en casa es tu familia, son tus hijos, son tus padres, son tus hermanos. Esa es la iglesia que tienes en casa. Y mire, usted también puede hacer su altar familiar en casa. ¿Cómo puede hacer su altar familiar? En su altar familiar tiene que haber un devocional, tiene que haber oración, tiene que haber meditación en la palabra de Dios. Es necesario que reúna a su familia y usted ahí en su casa puede llamar a sus hijos, todos los días vamos a hacer el altar familiar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a cantarle a Dios aquí en la casa. Y usted puede poner a cada uno de sus hijos a que uno abra ese altar familiar con una oración. A otro le va a tocar el devocional, va a tocarle dirigir los cantos. A otro le va a tocar hacer la oración. A otro le va a tocar predicar la palabra de Dios. Es necesario que cantemos a Dios. Es necesario que alabemos a Dios, porque dice la Biblia que aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que cantar. Aunque nosotros no podamos estar en el templo, pero usted en su casa puede alabar a Dios. Ahí está el Señor con usted. Ahí está la presencia del Señor. Y tal vez usted diga: es que nosotros somos muy poquitos. Pero mire, Dios no solamente está en las congregaciones grandes. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18 y el versículo 20. Un versículo muy hermoso que es muy apropiado. Dice Mateo capítulo 18, 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está el Señor. Si usted nada más está con su esposo, con su esposa, con su mamá, con su hijo, pues aquí dice la Biblia, si están 2. O tal vez usted esté con sus papás y sean 3. Dice, si están 2 o 3, pero que estén congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. No importa que en su casa sean 2, no importa que en su casa sean 3. Imagine si son 10, si son 15, porque hay familias pequeñas y hay familias grandes. Pero usted, como la madre del hogar o como el padre del hogar, tiene la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad de hacerle cultos a nuestra familia, de hacerle cultos a nuestros hijos, cada padre, cada madre de familia. Y sabe, no están solos, ahí está el Señor con ustedes.
Es lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo: allí estoy yo en medio de ellos. Y Dios puede bendecir a sus hijos. Y Dios puede darle palabra a usted. Y Dios puede salvar en un culto familiar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos. Dios puede salvarlos. Tal vez no, alguno de ellos no ha venido al templo, pero si usted hace su culto familiar, si usted hace su altar familiar, le va a llevar la palabra de Dios a su familia. Y usted puede allí congregado, puede cantar, puede orar, puede predicar la palabra del Señor, porque Dios está en todo lugar donde invocan su bendito y santo nombre. Él lo ha prometido, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Mire, también la Biblia dice en el libro de los Hechos, cómo en su casa también usted puede orar. En Hechos capítulo 12, versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dice la palabra del Señor que Pedro estaba encarcelado por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Jacobo lo acababan de matar, iban a matar a Pedro. Y cuando la iglesia supo que Pedro estaba en la cárcel, dice la escritura que algunos creyentes se reunieron en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y ahí dice la palabra del Señor que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Son tiempos de que debemos estar orando. Son tiempos de que debemos orar por nuestros países, por nuestras ciudades. Tenemos que orar por los médicos. Tenemos que orar por las enfermeras. Algunos de ellos se han infectado con el coronavirus por estar atendiendo a la gente. Algunos de ellos están sufriendo. Tenemos que orar por toda la gente, porque eso nos manda la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor, pero podemos orar con nuestra familia. Usted tiene que decirle a sus hijos: hijo, hoy te va a tocar a ti la oración. Tú vas a orar, aunque sea pequeñita su oración, aunque apenas sepa hablar, pero a cada uno le va a poner un día de oración. Hoy tú vas a orar, y mañana va a orar tu hermano fulano, y mañana va a orar tu hermana, pero todos aquí en esta casa vamos a orar, hijos. Tenemos que buscar la presencia de Dios y vamos a orar para que Dios nos guarde. Y vamos a orar para que Dios nos cuide. Y vamos a orar para que Dios nos proteja como protegió a la familia de Jacob. Nosotros también vamos a orar en nuestra casa. No solamente vamos a cantar a Dios, no solamente vamos a orar en el altar familiar, sino que también es un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Es el tiempo, aprovéchelo. Tal vez sus hijos siempre andan trabajando, siempre andan en la escuela, siempre andan fuera de casa. Pero mire, ahora Dios los ha llevado a su casa. Aproveche este tiempo. No deje pasar esta oportunidad. No desaproveche este tiempo que tal vez para el mundo sea una calamidad. Bueno, la Biblia dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aún la misma muerte nos ayuda a bien, porque dice la escritura: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que aproveche este tiempo. ¿Para qué? Para meditar en la palabra de Dios. Así como cada uno en el altar familiar le va a tocar la oración, a otro le va a tocar dirigir el devocional, a otro también le va a tocar también exponer la palabra de Dios, y puede tomar este tiempo también para que estudien un libro de la Biblia. Por ejemplo, nosotros en casa estamos empezando a leer el segundo libro de Samuel, porque es un libro muy bueno. Toda la Biblia, el libro que usted quiera, el libro que Dios ponga en su corazón, no importa cuál sea, toda la palabra es inspirada por Dios. Yo solamente le estoy poniendo un ejemplo. Ahí en casa ya empezamos a leer el segundo libro de Samuel, lo leímos alternadamente y al final hicimos preguntas, y también todos tenemos que predicar un día la palabra de Dios, la esposa, los hijos.
Entonces es necesario meditar en la palabra del Señor. Ocupe este tiempo para estudiar la Biblia. Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. El apóstol Pablo dice a Timoteo lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Estudia la Biblia, ocúpate en la lectura, estudia las escrituras sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, así como Timoteo fue instruido en las escrituras. Entonces Pablo dice que hay que estar ocupados en la lectura. El mismo apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo también en esta segunda carta, 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo. El capote porque tenía frío, la capa pues, él estaba, cuando Pablo escribe estas cartas, él estaba en la cárcel, él era un anciano y tenía frío. Y Pablo le dice a Timoteo: cuando vengas, tráeme el capote, tráeme la capa porque tengo frío. Pero también Pablo le dice a Timoteo: y los libros, mayormente los pergaminos. La escritura nos dice que Pablo estaba a punto de morir, pero no porque Pablo iba a morir, él descuidó el estudiar, el leer, sino que él dice que estando ahí en la cárcel le dice a Timoteo: tráeme los libros, quiero estudiar, quiero aprender más, quiero saber más. Y mire que Pablo era un hombre intelectual, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que se cree que escribió las 14 epístolas del Nuevo Testamento. Y Pablo, estando en la cárcel, aún allí él no estaba ocioso. No porque estaba en la cárcel, no porque estaba encerrado, Pablo estaba sin hacer nada. Él oraba ahí en la cárcel, él cantaba ahí en la cárcel, pero también Pablo estudiaba aún cuando estaba encarcelado. Dice: tráeme los libros y mayormente los pergaminos. Cuando habla acerca de los pergaminos, se refiere a las sagradas escrituras. Pablo estaba estudiando la palabra de Dios cuando él estaba en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, él escribió varias epístolas, entre ellas las cartas a Timoteo, entre ellas algunas otras cartas como los Efesios y otras más. Él estaba encarcelado, pero estaba escribiendo en aquel encierro que tenían a Pablo. Así también en estos tiempos, usted aproveche el tiempo. La Biblia dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Usted aproveche este tiempo haciendo su altar familiar. Haga su altar familiar y aproveche para estudiar la palabra de Dios, para que Dios toque el corazón de sus hijos, para que Dios toque su corazón. Usted no sabe si Dios puede llamar a uno de su familia al ministerio. Dios puede usar a sus hijos, Dios le puede usar a usted también, Dios le puede salvar. Quiero compartirle a usted también, a manera de testimonio, que cuando Dios me salvó, el Señor me salvó estando en mi casa. A usted también lo puede salvar, o a uno de sus hijos lo puede salvar estando en su casa. Entonces, amados hermanos, en estos tiempos que estamos en esta cuarentena, aprovechemos el tiempo. Ocupemos nuestro tiempo en buscar la presencia de Dios. No diga: pues voy a contratar Netflix o Blim u otras, pues para que estar viendo películas solamente todo el día acostado. No, aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo para orar. Aproveche el tiempo para cantar. Aproveche el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Prepárese. Cuando Dios nos conceda volver a los templos, que usted venga fogoso, que usted venga ferviente, que su familia venga bendecida, que su familia venga consagrada,
Que su familia venga llena de la presencia de Dios y no que no vaya a pasar, ¿verdad? Que si Dios permite que cuando acabe esta cuarentena usted diga, ya no quiero ir al templo, ya me enfrié. Mis hijos ya no quieren ir al templo, ya no quiero ir al templo, ya no siento ganas de ir, me siento frío, me siento alejado de Dios. No, porque este tiempo no es para alejarnos de Dios. Este tiempo es para buscar a Dios, porque estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo los últimos tiempos. Y así como Jacob hizo el altar a Jehová, porque Dios le dijo, tienes que hacer un altar, así también en estos días nosotros tenemos que hacer un altar para Dios y tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar la presencia del Señor porque los días son malos. Sabemos que la Biblia dice que el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, nadie la sabe. Pero dice la Escritura que debemos estar velando como aquellas vírgenes prudentes que estaban preparadas, que estaban listas. Así también nosotros tenemos que buscar a Dios. Por eso yo le invito en esta hora para que usted haga su altar familiar. Si usted no está teniendo su altar familiar, hágalo. Si usted no se está reuniendo con su familia en casa, ya pasaron varios días y tal vez no ha hecho ningún culto, es tiempo que lo haga, porque la venida del Señor se acerca, porque hay que prepararnos para encontrarnos con Dios. Si usted no ha sido salvo, reciba a Cristo como su Salvador. Si usted nunca ha leído la Biblia, lea la Biblia. La Biblia contiene la verdad de Dios. La Biblia es la verdad de Cristo. Usted va a conocer a Dios y a Cristo, y usted podrá ser salvo y podrá tener las promesas de Dios para su vida. Reciba a Cristo como su Salvador. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Acéptele como su Señor y como su Salvador, y prepárese porque el Señor viene pronto. Y en esta hora vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido tener esta pequeña meditación de la palabra de Dios. Vamos a estar orando y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a no descuidarnos. Que cuando acabe toda esta contingencia, usted salga, usted venga a la casa de Dios y venga con el corazón lleno y pueda decir, pastor, ¿sabe qué? No hubo cultos, no pudimos estar en los cultos por lo que pasó, pero mire, pastor, mi familia es salva, mis hijos se convirtieron a Cristo y mi familia que no ha oído la palabra de Dios, empezaron a estudiar la palabra de Dios y estamos de pie. Que usted pueda estar de pie, que usted pueda estar fervoroso buscando de la presencia de Dios, que cuando venga el Señor usted se vaya con Él, pero entréguele su vida, su corazón a Cristo y conságrese para Él. Y vamos a orar en esta hora. Antes de cortar con esta transmisión, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Yo le pido en esta hora que si tal vez a usted le ha costado trabajo realizar el altar familiar, el culto familiar, pídale a Dios en esta hora, dígale, Señor, dame sabiduría para hablarle a mis hijos, dame sabiduría, dame palabra, que tú convenzas a mi familia que ellos necesitamos todos buscar a Dios y que usted pueda realizar sus cultos. Y vamos a seguir predicando la palabra de Dios, pero usted tiene que hacer su propio altar familiar. Así que vamos a estar orando en esta hora, vamos a estar pidiéndole a Dios, y en esta oración vamos a orar por la hermana Lucía Ramos, que está allá en los Estados Unidos, nuestra hermana, y vamos a orar por su familia. Gloria a Dios, vamos a estar orando. Primeramente vamos a dar gracias por la palabra de Dios, y si hubiere alguna familia más, alguna necesidad más, con mucho gusto vamos a estar orando, porque sabemos que hay necesidades, hay enfermos, hay peticiones, pero ahorita vamos a orar primeramente por la palabra, dando gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en el cual hemos meditado en tu palabra. Señor, la iglesia no se ha cerrado, Señor, sino que la iglesia está viva, la iglesia está activa, Señor Jesús. La iglesia, Dios mío, sigue avanzando, Dios mío.
porque la palabra de Dios no está presa. Y en esta hora, Señor, yo te doy gracias porque nos has concedido predicar la palabra de Dios. Y a través, Señor, del internet podemos llegar a muchas personas, a muchas vidas, a muchas almas. Que esta palabra traiga fruto, que esta palabra sea de bendición. Y queremos pedirte por cada familia, por cada hogar, que en esta hora, Señor, están viendo este video. Tal vez alguna hermana tiene problemas en su casa, en su hogar. Tal vez alguno no está haciendo cultos familiares, no tiene su altar familiar. Señor, que esta palabra le motive a buscar de ti, que esta palabra le motive a buscar de tu presencia, Señor, y que aunque no estemos en el templo reunidos, pero que en cada casa, en cada hogar que te conoce, Señor, se alabe, se glorifique tu nombre, Señor Jesús. Se ore, se predique la palabra de Dios y que nuestras familias sean bendecidas con la palabra. Te rogamos que nos guardes durante esta contingencia, Señor. Tú sabes lo que está pasando en todo el mundo. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos que están en los Estados Unidos. Ayuda a nuestros hermanos que están en Latinoamérica, Señor. Ayuda a los hermanos que están allá en España, en Italia, en muchos lugares. Y aún aquellos, Señor, que no pertenecen a la familia cristiana. Cual sea, Señor, aquellas personas, Dios mío, sálvalas, Padre, que la gente pueda voltear los ojos a ti, pueda mirarte, Señor, pueda alzar su mirada con fe a ti, Señor. Sálvalos, Padre Santo, que se conviertan al Dios vivo con arrepentimiento, con fe. Salva, Señor, ten misericordia de la humanidad. Guarda a los médicos, a las enfermeras que están trabajando por salvar vidas, Señor. Oh Padre Santo, aquellas personas que, Señor, no te conocen, sálvalas también, Señor Jesús. Concédeles la oportunidad de ser salva, Dios mío. Ten misericordia, Padre, para que no mueran sin salvación, mi Señor. Bendice a nuestro país, Señor, a México, a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades. Bendícelos. Bendice a las iglesias. Bendice a cada creyente, Padre. Ayuda a aquellos que no te conocen, pero están viendo esta transmisión. Sálvalos, Padre, también, para que ellos tengan una esperanza de vida y de salvación, Padre. Te lo estamos pidiendo todo en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos en esta hora a recordarles, ¿verdad?, que vamos a continuar con nuestras transmisiones. Dios sabe hasta cuándo haremos de esta manera, y queremos invitarles para que estén pendientes, y vamos a seguir transmitiendo con la ayuda de Dios. Y para finalizar vamos a dar gracias y vamos a orar, como les decía, por la hermana Lucía Ramos y su familia, que está, algunos están aquí en Morelos y la hermana con su demás familia está en los Estados Unidos. Sabemos que por lo que hemos platicado con algunos hermanos, algunos conocidos, que también pues están viviendo tiempos difíciles, pero oremos los unos por los otros, como dice la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer, confiar en el Señor y orar, porque dependemos de Dios, de un Dios vivo que tiene poder. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te estamos pidiendo, Señor, por nuestra hermana Lucía Ramos, que está allá en los Estados Unidos, por su familia, Señor. Tú conoces cómo están pasándola allá, Señor, y sus demás familiares que están aquí en Morelos. Te pedimos que los guardes, te pedimos que los ayudes en toda necesidad, en toda dificultad, que tú proveas todo lo que ellos necesitan, que tú los libres, Señor, de esta enfermedad, que tú los cubras, Señor, con tu presencia, Señor, que los guardes, Señor, guarda sus vidas, bendice a la familia, bendice también a nuestra hermana Elizabeth Ortiz, Señor, bendícela también en grande manera, Señor Jesús, y a todas las familias que nos están viendo en los Estados Unidos y aquí en México, Señor. Guárdanos a todos, Padre, guarda tu iglesia, guarda a los ministros que predican tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque también hay hermanos que, aunque no se están reuniendo, pero Padre, están siendo responsables, Señor, con sus
ofrendas, con sus diezmos para el sostenimiento de la iglesia, del ministerio. También bendice a los hermanos que están obedeciendo tu palabra, donde quiera que se encuentren, Señor. Y guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, guarda a los hermanos que por causa de fuerza mayor tienen que salir a trabajar, a las hermanas, Señor. Guárdanos, Señor. Y ahora, Señor, nos despedimos con tu bendición, rogándote que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Dios, el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por sintonizarnos. Que el Señor siga bendiciendo y guardando a sus familias. Amén.